Para ser tan joven. Bueno, vamos a conversar con el secretario técnico de la presidencia, don Roberto Lorenzana, está con nosotros esta mañana en República. Coloco economizar como uno de los valores y virtudes más importantes y a la deuda pública como uno de los grandes peligros a temer. Para preservar nuestra independencia no debemos dejar que nuestros líderes nos carguen con una deuda perpetua. Esto lo dijo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. En su momento entendido porque Estados Unidos estaba naciendo como país. Ahora la pregunta ¿es toda la deuda producto de préstamos nociva para el interés de la República? ¿Es toda donación una atadura al interés de un país extranjero? Para hablar de esto y del detalle de las donaciones y préstamos, ya está con nosotros don Roberto Lorenzana, el secretario técnico de la presidencia de Salvador Sánchez Serén. Buenos días, don Roberto. Buenos días, un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. Bueno, conversando con el exsecretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, nos decía que habían más de 2.000 millones de préstamos pendientes que dejaron ya encaminados. El doctor Raúl Hinojosa, conocido mutuo, nos dijo que habían más de 1.000 millones en fondos privados interesados en invertir en El Salvador. Ahora tenemos 200 millones más de la Unión Europea, sumados a los 277 millones del Fomilenio. Eso es mucho dinero para el gobierno, don Roberto. Bueno, para nosotros es muy importante que haya confianza de la comunidad internacional, de diferentes actores, de la banca multilateral, del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para que el país sea sujeto de crédito. Es importante también, como lo hemos constatado en los últimos días, que el gobierno de los Estados Unidos haya tomado la decisión de autorizar la firma del compacto de Fomilenio 2, que es, como se ha dicho, una donación de 277 millones de dólares que contará con una contrapartida gubernamental de 88.2 millones de dólares, lo cual es un apalancamiento al desarrollo, a proyectos empresariales, a fomento de la educación, de la competitividad del país, a la construcción de un clima de negocios. Es importante también que la Unión Europea haya ya tomado una decisión de darle continuidad a la cooperación que le da al gobierno de El Salvador para el próximo quinquenio, este quinquenio que ya está en marcha, de 200 millones de dólares. Esperamos que esa sea una decisión que se oficialice pronto. Es una información veraz, pero conocida todavía extraoficialmente. Habrá un momento en que se debe hacer un lanzamiento público para dar a conocer los componentes de ese nuevo proyecto. Entonces nosotros estamos convencidos de que si la comunidad internacional está dando estos gestos es porque el país se ha situado en la ruta correcta, en la ruta del respeto al Estado de Derecho. El país está haciendo esfuerzos necesarios para mejorar su clima de competitividad, como lo ha demostrado también recientemente el Foro Económico Mundial, que nos calificó mejor que en los años anteriores. En un año nosotros mejoramos 13 puntos en nuestra ubicación mundial, en el índice de competitividad mundial, de 96 a 83, ¿verdad? Esa fue la reducción en ese plano, de tal manera que el país está en mejores condiciones. Y eso, como ellos mismos dicen, gracias a los esfuerzos que se hacen en la mejora del sistema logístico del país, en su infraestructura en materia de carreteras, en reducción de las dificultades, aunque todavía hay mucho por hacer en la tramitología del país. O sea, es importante pues esto que está pasando porque el mundo nos está valorando positivamente. Ahora, señor Lorenzana, ¿tenemos ya pensado en qué vamos a usar esos 200 millones de dólares de la Unión Europea?
Mire, nosotros tenemos un plan, ¿verdad? Que se está perfeccionando, ¿verdad? Nosotros tenemos también planteado el inicio estos días o más bien del relanzamiento, diría yo, del diálogo político con la Unión Europea. Nosotros creemos que toda la comunidad internacional y particularmente la comunidad del mundo de la cooperación merece que haya un diálogo a altísimo nivel y nosotros creemos que la Unión Europea es un actor importante para Centroamérica, para América Latina y vamos a sostener un diálogo político continuo. En ese marco, nosotros estamos estableciendo con toda la cooperación, pero también con ellos, cuáles son las brechas financieras que el país tiene. Estamos perfeccionando ya el plan, tenemos un plan quinquenal todavía en borrador, porque lo vamos a dar a conocer a finales del año. Generalmente los países hacen un plan quinquenal en el primer año. Recientemente estuvo conociendo la experiencia de Colombia y Perú, por ejemplo. El plan quinquenal se tarda un año en hacerlo. Nosotros pensamos hacerlo en estos 5 meses de gestión. Ya tenemos prácticamente un borrador, porque de lo que se trata es de fundamentalmente vaciar el programa de gobierno que el presidente de la República ofreció en la campaña electoral, estableciendo criterios de mayor puntualización, ponerlo en clave de plan, estableciendo cuáles son los recursos, cuáles son los tiempos, cuáles son las metas, precisando objetivos, cuáles son los indicadores de gestión para medir resultados. Entonces, eso es lo que se está haciendo y establecemos la brecha financiera, de dónde vamos a sacar los recursos y si hace falta, bueno, tenemos que ver con la cooperación. Eso estamos haciendo también con ellos, ¿verdad? Aunque está claro que esto va fundamentalmente a la inversión en programas sociales. En programas sociales. Ahora, en este plan quinquenal están ya contemplados estos fondos que nos llegarían de la Unión Europea y del Fomilenio y en qué se va a utilizar. Tenemos como claro, digamos, las 2 o 3 grandes apuestas a la que le vamos a meter como país en ese plan quinquenal. Sí, eso está establecido ya también en el programa de gobierno. O sea, el programa de gobierno es una ruta clara de desarrollo del país. Nuestras grandes apuestas están en tres grandes áreas, pero por supuesto que el programa de gobierno abarca todo el abanico de la gestión gubernamental. Uno es la educación, el énfasis en lo que se conoce con el nombre del capital humano. Técnicamente esa es una terminología que usamos, pero no puede uno ver solo como capital a las personas. Pero bueno, así se utiliza el nombre capital humano para invertir en la gente, queremos decir. Okay. Y educación es una prioridad. La otra prioridad está en seguridad ciudadana, y la otra, por supuesto, que es como lo fundamental también, es el tema del crecimiento económico. Entonces, en esos 3 grandes rubros es que están destinadas las prioridades del gobierno y así estará contenido en el plan. En la parte educativa, señor Lorenzana, exactamente, si nos puede decir, ¿en qué piensan invertirle la educación en este país para que tengamos más niños graduados, más jóvenes graduados y con mejor educación? Mire, hay cosas que son... Este gobierno es un gobierno de continuidad, es un gobierno que es la segunda gestión en la que el FMLN participa. El gobierno anterior era también del mismo signo político, sin embargo, era una alianza mucho más, digamos, donde se podía ver un poco menos la presencia del FMLN, digámoslo así. Era un gobierno del FMLN con aliados. Hoy también es un gobierno en la que el FMLN tiene la rectoría, sin embargo también es un gobierno de alianzas. Nosotros estamos dándole continuidad a una serie de programas sociales que fueron iniciados en el gobierno anterior, particularmente en educación, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los paquetes escolares, todo lo que tiene que ver con el proyecto ese importantísimo, la escuela inclusiva de tiempo pleno, que hoy se va a ampliar. Y en el tema de los programas sociales de educación, como los paquetes escolares, hay que darle continuidad, pero hay que ampliarlo. El presidente de la República nos ha dado instrucciones de incluir ya en el presupuesto general de la República
el financiamiento para los paquetes escolares para bachillerato. Pero bachillerato se convierte hoy en una prioridad, no descuidando lo anterior, ¿verdad? Pero bachillerato es muy importante ponerle toda la atención, porque cuando uno ve las estadísticas por donde quiera que las vea, a partir del bachillerato es que empieza a caer la asistencia, aumenta la deserción escolar por las mayores dificultades económicas de la familia, y después de bachillerato mucho más. Entonces tenemos que invertir en esa parte de la vida de la juventud en bachillerato, y también hay que invertir en la formación técnica o tecnológica, una formación superior tecnológica, no necesariamente una formación universitaria, pero que sea el peldaño a la empleabilidad. O sea, la educación debe servirnos para conectarnos directamente con el empleo formal. Mucho se ha hecho en temas de inversión vocacional, pero tenemos que conectarlo con el empleo formal. Ahora bien, ya que habló y tocó ese tema de la educación vocacional y técnica que te permite acceder a empleos directamente, da la impresión que en este momento, por lo menos, mucha de la apuesta en inversión para este país viene de afuera. ¿Qué está pasando con la empresa nacional? ¿Han tenido una mejora en el diálogo con los principales gremiales, de tal manera que esto se vaya permeando al resto del sector privado? Sí, nosotros tenemos un diálogo continuo. Este ha sido un rasgo distintivo de este gobierno, característico, desde el principio, con todos los actores políticos también, económicos, sociales, pero con los sectores empresariales se ha estado sosteniendo un diálogo. Hay que recordar que venimos de un gobierno anterior en el que hubo mucha crispación entre el gobierno y el sector privado. Más allá de establecer quién tiene la responsabilidad, para nosotros lo importante es ver hacia el futuro, ¿verdad? Y el presidente de la República desde el primer momento, desde el 1 de junio, abrió las posibilidades de este diálogo, abrió los espacios y la comunicación, y mandató a todos los funcionarios para que estableciésemos una comunicación directa con todos los sectores. En ese marco, con todas las gremiales hay diálogo, ¿verdad? Y hay un proceso de inclusión y de participación en diferentes círculos, en diferentes espacios, digámoslo así. Así se ha creado un diálogo para ver los temas económicos. Por ejemplo, el asocio para el crecimiento es una de las primeras medidas que el presidente tomó antes de la toma de posesión, que fue pedirle a los empresarios que están en el asocio para el crecimiento que continuaran en esa labor. Contó con una respuesta positiva, y en el asocio para el crecimiento hay un diálogo sistemático, continuo, donde se abordan los temas de Fomilenio, los problemas que más dificultades le dan al crecimiento económico, como es el tema de la inseguridad y el tema de la competitividad. Ahora, en este tema del asocio para el crecimiento, tengo entendido que hay grandes empresarios, o los grandes empresarios del país son parte de este conjunto de personas que están hablando directamente con el presidente. ¿Existe esa comunicación fluida con esos grandes empresarios en este país? Sí, yo por ejemplo soy el responsable de coordinar esa mesa, y salvo algunas excepciones tenemos una reunión semanal. A veces no se puede porque hay una misión en la que hay que participar en algún foro internacional. Hoy justamente que estuvimos en Washington hace unos días para concretar la firma de Fomilenio, con reuniones con la MSC y también con otras instancias, con el BID y la OEA, que también estuvimos haciendo cabildeos por otras razones. Entonces no se pudieron hacer esas reuniones, pero generalmente siempre tenemos una reunión semanal para ir abordando los diferentes aspectos de la coyuntura política y económica que nos permitan sacar conclusiones y medidas para actuar. Ahora, ¿han ido superando el escozor que causó la aprobación de la reforma de impuestos, específicamente con ANEP, que ha sido uno de los más fieros críticos del gobierno del presidente Serén? Mire, yo creo que no podemos soslayar que el tema fiscal ha sido uno de los temas, digamos, más polémicos.
siempre es así en cualquier parte del mundo. Y cuando se da una reforma fiscal al principio de una gestión, en el arranque de una gestión gubernamental, seguramente se puede establecer como una especie de símbolo, ¿verdad? No podemos negar nosotros que afectó de alguna manera la intensidad y la continuidad de ese diálogo, pero afortunadamente hemos encontrado suficiente madurez política en términos generales con todos los sectores y nadie ha decidido retirarse de la mesa, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, hubo diferencias, la democracia es así, además, una reforma fiscal que nosotros apoyamos, que nosotros discutimos con todos los sectores, con las que nos flexibilizamos. Tuvimos una mesa técnica con los partidos políticos, también el sector privado participó para hacer de ajustes. Finalmente se aprobó con muchas modificaciones, sin embargo siempre no deja de existir cierto malestar porque hay que pagar nuevos impuestos. Entonces, sin embargo, ya en la implementación vemos con beneplácito de que hay una conducta totalmente distinta y se está acudiendo al cumplimiento de la ley. Esta relación, sin embargo, que parece por momentos ser un poco tensa, dicen los empresarios, no provoca que haya un clima de confianza para que ellos inviertan. Bueno, eso es lo que justamente nosotros estamos trabajando. O sea, yo creo que sí se está generando un clima de confianza. Basta ver las noticias de estos días, ¿no? Y creo que eso es, los hechos hablan por sí solos. Una acción vale más que 1000 palabras, dicen en comunicaciones. Y cuando tenemos la aprobación de Fomilenio, con esas características, que es una especie de acuerdo nacional, porque Fomilenio es un acuerdo entre dos gobiernos, el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, que establece la posibilidad de la continuidad de la cooperación entre dos gobiernos, entre dos pueblos, el fortalecimiento de las relaciones económicas, la posibilidad de atraer inversiones. Hemos tenido comunicación con la Junta Directiva de Fomilenio, de esta gran iniciativa que tiene el gobierno de Estados Unidos, y nos han planteado que harán también ellos esfuerzos porque vengan inversionistas al país a participar en el desarrollo económico del país. Eso es muy importante. Si altos funcionarios de la administración, en este caso, están haciendo estos esfuerzos, creo que existe un nivel de confianza. Y eso también lo lee el empresariado salvadoreño. También digo, es como una especie de acuerdo nacional porque hay una mesa en la que participa un sector importante del empresariado, pero además de eso, ha tenido que pasar un trámite legislativo con un conjunto de medidas que se han tomado de carácter legislativo para mejorar las condiciones del país, el clima del país, y eso significa que también los sectores políticos del país han respaldado. De esa manera podemos registrarlo como un acuerdo nacional. Ahora, además de estos días vamos a presentar el convenio a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de Fomilenio 2 para que también la Asamblea pueda aprobarlo y dar los recursos de contrapartida que están planteados. Bueno, de eso vamos a hablar al volver de la pausa. Ya regresamos en minutos, seguimos hablando con el secretario técnico de la Presidencia, don Roberto Lorenzano. Bueno, para que usted se haga una idea, hay unos 1.007 millones de dólares aproximadamente en préstamos pendientes que deben ser discutidos en la Asamblea Legislativa. Eso lo dijo la diputada Mariela Peña Pinto. 11 de estos requieren 56 votos por un monto de 415, 6 en proceso de autorización, 685 millones. Intuyo que de estos préstamos saldría esa contraparte del Fomilenio de 88,7 millones de dólares que necesita poner el gobierno de El Salvador. ¿Cómo va ese proceso, don Roberto? Bueno, en realidad la contrapartida entra en el presupuesto. Pasa que la contrapartida es como un presupuesto plurianual. La Constitución permite que se hagan presupuestos plurianuales siempre y cuando pase por la Asamblea Legislativa y tenga claro el destino de las inversiones y que sean fundamentalmente para obra social. En este caso, justamente la interpretación esta cabe, la interpretación constitucional esta cabe,
gradualmente hay que ir haciendo la inversión, pero esos 88 millones estarán incorporados al presupuesto en los 5 presupuestos siguientes, digámoslo así. Entonces, creo que, por supuesto, de que el primer año la inversión es menor, porque de lo que se trata es de hacer los preparativos de todos los planes de trabajo que se van a poner en marcha. Los préstamos, hay que también decir que hay un conjunto de préstamos que están relacionados con Fomilenio, no son condición, si se aprueban no son condición para que se impulse Fomilenio. Fomilenio no está determinado por la aprobación de estos préstamos, pero son préstamos complementarios que fortalecen el proyecto, que, bueno, por sus mismas palabras lo complementan, que son préstamos que aseguran el mayor éxito del Compacto 2 de Fomilenio. Entonces, ¿por qué? Porque es para financiar. Por ejemplo, nosotros tenemos el financiamiento para completar la carretera de 4 carriles hacia el Puerto de la Libertad y el bypass del Puerto de la Libertad, que es siempre en la zona marítimo-costera. Tenemos un préstamo de turismo de 30 millones de dólares para el fomento del turismo, particularmente en la franja desde Usulután hasta el Puerto de la Libertad, para apalancar el desarrollo turístico empresarial de la zona. Esto es inversión, no es gasto. Es inversión. Entonces, hay otros créditos para infraestructura que están vinculados a completar los puentes. Fomilenio tiene exactamente el financiamiento del puente de la Matillo, el paso fronterizo del puente de la Matillo, pero los pasos fronterizos hacia Guatemala han colapsado esos puentes. Y nosotros necesitamos hacer esa inversión. Lo necesita el país, lo necesita la región. Quisiésemos nosotros, y eso lo estamos hablando con el gobierno de Guatemala, que si hay que hacer 4 puentes, 2 los hace el gobierno de El Salvador y ojalá otros 2 los haga el gobierno de Guatemala. Pero nosotros estamos obligados para mejorar el tráfico de nuestra carga. La carga a nivel centroamericano se mueve demasiado lenta. Según los estudios, se mueve más o menos a 10 kilómetros por hora la carga en Centroamérica, lo cual limita grandemente la competitividad de la región. O sea, ese es un problema que no hay que resolverlo solo nosotros. Nosotros tenemos, según los indicadores de organismos internacionales que están viendo la infraestructura de la región, la mejor infraestructura de carreteras en este momento en Centroamérica. Y eso es muy importante, pero no es suficiente. Bueno, entonces estábamos hablando de que estos préstamos son complementarios. Y creo que en la medida en que estos préstamos sean aprobados por la Asamblea Legislativa, nos va a ayudar. Tenemos un préstamo, también creo que es de 30 millones de dólares, de fomento a la innovación tecnológica. Es para educación, pero desarrollo científico del país, para activar los centros de innovación tecnológica en el país. El país necesita transitar hacia ahí. Si nosotros no invertimos en el conocimiento, si no hacemos realmente nuestro proyecto del conocimiento, difícilmente nosotros podamos desarrollar económicamente el país. La inversión extranjera en el país, o la inversión en términos generales, no se desata, no se abren las compuertas a la inversión, porque también tenemos limitación en la capacitación de nuestra fuerza laboral. Y estos préstamos están vinculados a eso. Entonces yo creo que hay que dar el paso, y nosotros tenemos confianza de que nuestra comunidad política, para llamarlo de esa manera, a todas las fuerzas políticas del país, sabrán atender que este no es un tema, no es un proyecto político del FMLN únicamente, es un proyecto de país. Invertir en educación, en salud, en bienestar, en desarrollo económico, es un proyecto del país que sin duda va a tener un impacto para disminuir el clima de inseguridad que tenemos. Ahora, tengo entendido que estos proyectos para aprobar estos préstamos están estancados en la Asamblea, en parte porque el Partido Arena decide no apoyarlos, a menos que
se apruebe una ley de responsabilidad fiscal. Entre otras cosas, lo que ellos piden es que el déficit, es decir, el pago versus el Producto Interno Bruto no sea mayor del 30%, es decir, la mitad, según quien usted le crea, ¿verdad?, de lo que es actualmente, que es 60% del Producto Interno Bruto, la deuda. Entonces, ¿por qué no aprobar una ley de responsabilidad fiscal, si es lo que pide el Partido Arena, para desatar toda esta cantidad de inversión que vendría a nuestro país? Mire, en realidad nosotros somos los que hemos presentado la iniciativa de ley para que haya una ley de responsabilidad fiscal. Hay otras iniciativas, creo yo, de otros grupos parlamentarios, pero ya hay una iniciativa presentada. El gobierno también respalda que exista esa legislación. Es la Asamblea Legislativa, por supuesto, la que tiene que aprobarlo y tendrá que ponerse de acuerdo en los términos en que debe de aprobarse esa legislación. Pero estamos de acuerdo en términos generales. Lo que pasa es que mientras eso se discuta, estaba leyendo de que se ha agendado, creo, para la próxima semana el inicio de esa discusión. Es una discusión en la que hay que tener mucho tino, mucho rigor, pero se ha abierto la discusión. Mientras tanto, yo creo que no deben detenerse este tipo de proyectos. Sabemos también que los grupos parlamentarios han pedido una reunión con el presidente del BID para discutir la posibilidad de aprobar estos recursos, y nosotros tenemos, por supuesto, la confianza que lo van a hacer. Ahora, nuestra corresponsal legislativa de Teleprensa, Guadalupe Bonilla, nos dice que lo que menos se discute es esta ley de responsabilidad financiera, que se discuten siempre otras cosas menos esto. ¿Es un punto de honor o lo está impulsando personalmente el presidente Sánchez Serén? Sí, por supuesto, y fíjense que yo voy a aprovechar esta pregunta para dar una opinión al pueblo salvadoreño sobre un tema que el día de ayer circuló en algunos medios de comunicación, sobre el tema de la reducción de los subsidios. Hay que hacer un esfuerzo justamente porque los subsidios lleguen a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía ha estado haciendo estudios sobre esto, ¿verdad? Y el día de ayer eso tiene que ver con la reducción de gastos, ¿no? Para ver, pero tenemos que ser muy rigurosos en esto. Y el día de ayer el Ministerio de Economía informó que iba a reducir el subsidio a un conjunto de personas de sectores que tienen capacidad de pago, con el propósito también de incluir a otros sectores de más bajos ingresos. Sin embargo, hay que decir que ese estudio, el estudio está, digamos, lo puede impulsar el Ministerio de Economía, pero la decisión de ejecutar ese movimiento, digamos, no está autorizado por el presidente de la República. Quiero dejarlo claro en esta entrevista. O sea, no habrá movimiento en ese caso, porque el presidente, lo que estamos es haciendo estudios, porque hay un 8% de toda la población rural que recibe beneficios de subsidio del gas, es bastante bajo, ¿verdad? Y quisiéramos mejorar las condiciones. Es cierto que la gente en el campo usa leña, ¿no? Pero 8% de toda la gente que se beneficia en el tema del gas es del campo y es muy poco, ¿verdad? Pero todavía no hay en este caso una decisión. Sí queremos nosotros seguir precisando que si hubiese gente de altos ingresos que recibe beneficios de subsidio, particularmente los que tienen subsidio porque tienen bajos consumos en lugares donde tienen ranchos, eso se puede eliminar. Ahora, el MINEC, el Ministerio de Economía, lo anunció ayer por la tarde. Lo que se manejaba eran 35,000 familias de clase media alta, podríamos decir, eran personas que tenían cable, un par de vehículos que de repente se llegó a la conclusión a través de un estudio socioeconómico que no necesitaban el subsidio. Sí, esa es una valoración del Ministerio de Economía que a nosotros nos parece que tiene un enfoque de justicia en el sentido de que se trata de de darle subsidio a nuevas personas, de cerca de 34,000 personas, y eliminar el subsidio a 35,000 personas. Pero ese estudio está bien que se haya hecho, pero nosotros necesitamos precisar mucho más,
porque no queremos cometer errores, no queremos que sectores medios se vean afectados y que sí tienen dificultades. Entonces, el presidente nos ha dicho, está bien que se haya hecho el estudio, pero necesitamos precisar más porque no queremos que salga nadie afectado en esto. Entonces, el presidente ha ordenado que eso no se ejecute. Entonces, de tal manera que es una medida que el pueblo salvadoreño debe saber que no se va a ejecutar. Ahora, ¿tienen ustedes una tabla de tiempo para tomar la decisión? Bueno, esa decisión, no, se tiene que acatar la decisión del presidente en el sentido de que hoy por hoy esa medida no se va a concretar, al menos en los términos como está, ¿verdad? Y si alguna persona ha salido del listado de subsidio, tiene el legítimo derecho de pedirlo, que se le reintegre, ¿verdad? Y para eso el Ministerio de Economía ya abrió un teléfono para que la gente pida que se le reintegre, ¿verdad? Si alguien lo ha perdido. Ok, solamente para precisar, entonces sí existe un compromiso del presidente Sánchez Serén de impulsar la ley de responsabilidad fiscal. Esto tiene que ver, estos estudios tienen que ver justamente para ser rigurosos en los gastos. O sea, lo que es inversión en la gente tiene que ver rigor. Si hubiese gente de altos ingresos que no tiene que sí tiene subsidio, bueno, tienen posibilidades de pago, pero tampoco se trata de ir mucho más allá y afectar a los sectores medios del país, que aunque tengan cierta posibilidad, creemos nosotros que no es el momento para que, habrá un momento en que haya mejores ingresos para la gente en que se pueden tomar estas medidas. Con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Don Roberto, quizá para recapitular y precisar, entonces la decisión sobre los subsidios es todavía una decisión no tomada. Sí, esta todavía ese es un estudio que por supuesto obedece a una racionalidad que hay que comprenderla, o sea, hay un enfoque de justicia de por medio en el sentido de ver la posibilidad de que gente de escasos recursos pueda ser incluida y quitar una parte de gente que tenga altos ingresos, pero la decisión todavía no, digamos, no hay una decisión más bien. No digo todavía porque tampoco se puede decir que se va a ejecutar más adelante, pero al menos nosotros no queremos cometer errores de sacar gente del subsidio y posiblemente sea gente que sí necesite. Entonces, por eso es que el presidente no ha autorizado que se ejecute esa decisión. Pero, decíamos, esto tiene que ver con los esfuerzos que se hacen por la sostenibilidad fiscal, porque el país tiene altos costos en un conjunto de decisiones de carácter social, ¿verdad? Y debe haber sostenibilidad en el gasto. Pero todo aquel que sea gasto improductivo, el presidente de la República ha hecho incluso, ha firmado un decreto de austeridad para limitar gastos que no son productivos en el Estado. Eso tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal. El endeudamiento, pues nosotros no quisiéramos que hubiese endeudamiento, pero a lo largo de muchos años, no en este gobierno ni en el anterior, en muchos años, la inversión en proyectos de inversión pública fundamentalmente ha estado soportada básicamente por el financiamiento externo y eso debe de continuar. Si los créditos realmente son créditos para fortalecer nuestra educación, nuestra infraestructura, créditos que verdaderamente sean útiles para el desarrollo del país, yo creo que deben de ser respaldados. En salud también se está haciendo grandes esfuerzos que en modernización del sistema de salud, en construcción de nuevos hospitales. Hemos mejorado significativamente. Fíjese que en el índice de competitividad en el que El Salvador ha mejorado, uno de los renglones que establece ese estudio, que tiene fundamento en la información del Banco Mundial, dice de que el país ha mejorado en sus estándares de salud y justamente por eso ha mejorado la competitividad del país. Aquí en el país se eliminó totalmente la tuberculosis, ya no existe ese flagelo como en otros países. En este país se ha duplicado la inversión en medicamentos, siempre hace falta, porque hoy es gratuito el acceso a los hospitales, antes se pagaba una cuota, entonces ha aumentado la demanda de medicamentos, todavía es insuficiente. Ha aumentado el personal de salud, se han construido nuevos hospitales y todavía hay financiamiento necesario para el equipamiento de varios de estos hospitales. Entonces, son proyectos necesarios para mejorar las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Ahora,
Don Medardo González hace un par de días dijo que el país todavía tenía capacidad para seguirse endeudando. Esto difiere definitivamente con la opinión de algunos funcionarios de las principales gremiales empresariales, así como algunos economistas que dicen que el endeudamiento de nuestro país a este nivel y con este nivel de crecimiento no es sostenible. De hecho, el presupuesto de la Nación, dijeron, se ha aprobado y está desfinanciado, y lo dijeron los miembros de los partidos Arena, Gana, PCN y Convergencia Democrática. Ahora dijeron también, para ser justos, que esta no es una práctica del gobierno del presidente Funes o del presidente Sánchez Serén, que viene hasta atrás con el presidente Flores, que es cuando se empezaron a aprobar presupuestos que no venían financiados. La pregunta es, si estábamos hablando de austeridad, ¿era necesario incrementar el presupuesto en 143 millones y medio y crear 1.523 plazas nuevas? Bueno, mire, realmente este es un presupuesto que, a diferencia de muchos presupuestos anteriores, es un presupuesto no expansivo. Crecer en ese porcentaje es muy poco, justamente porque queremos ser racionales, queremos que sea lo que debe ser según la Constitución un presupuesto equilibrado. Este es un presupuesto equilibrado. El cálculo del crecimiento es conservador. Es un cálculo de crecimiento en base a las estimaciones que ha hecho el Banco Central de Reserva, que tiene, digamos, sus cifras son supervisadas también por el Fondo Monetario. Entonces nosotros creemos que es un crecimiento estimado conservador, porque esto es un presupuesto, eso es un supuesto, ¿verdad? De que en esos términos va a crecer la economía en base a los estudios que se hagan. Y esto está soportado, repito, por las cifras mismas que tiene el Fondo Monetario Internacional, que no es una instancia que nosotros controlamos, ¿no? Entonces es un presupuesto que tiene las prioridades que el país necesita. Claro, siempre la oposición tiene el propósito político de sacar cierta ventaja de estos proyectos y se oponen, pero nosotros esperamos que finalmente lo aprueben. Ahora, sobre el endeudamiento, nosotros no quisiéramos que el país se endeude, no quisiéramos, pues es una práctica que a mí me alegra lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, que tenía una deuda muy grande. Ya hoy, después de prácticamente, no sé, como 10 años de gobierno del presidente Correas, ellos hoy ya no tienen deuda, hoy tienen superávit, tienen ahorro, han logrado que la economía crezca. El motor principal del desarrollo es el crecimiento económico. El motor principal para que haya mayor recaudación fiscal es el crecimiento económico. Y por eso es que nosotros le estamos apostando al crecimiento económico. En eso coincidimos todos. Si el país no crece, definitivamente la recaudación no aumenta y no habría sostenibilidad fiscal independientemente que aprobemos una ley. Nosotros estamos a favor de aprobar una ley de sostenibilidad, pero para resolver el problema estratégico nosotros no podemos estar por debajo del 3%. El 3% incluso es un crecimiento limitado. Debemos de aspirar a más del 5% de manera sostenida. Pero bueno, estamos ya iniciando. Cuando el presidente Funes llega al gobierno, se estaba creciendo a menos 3%. Ese fue el crecimiento del 2008. Y hoy estamos en el 2.2%. El presupuesto dice 2.6%, ese es el cálculo que se ha hecho. Todavía es un crecimiento económico muy limitado, pero esas son las posibilidades reales que nosotros tenemos. Ahora, de carácter inmediato se hizo un análisis concienzudo de si este número de plazas era necesario, porque también ha habido y aquí no podemos dejar de meter la parte política partidarista que creo respiran y saben muchos salvadoreños, que el Estado va creciendo en base a favoritismos partidarios, es decir, se va ampliando la cantidad de empleados dependiendo si son o no son de mi partido. Arena lo dejó en 100.000, el presidente Funes en 5 años contrató 25.000 y ahora creo que llevamos ya a 1.500 por lo menos en este año. Sí, es un crecimiento muy limitado que está en términos generales. Podríamos decir que hay un congelamiento en el crecimiento del Estado en este momento. Ese es un crecimiento muy limitado que tiene el propósito de aumentar el número de policías fundamentalmente. Todos sabemos el problema de inseguridad que tenemos.
Entonces, las tres áreas que se están apalancando con más rigor en este presupuesto son seguridad, educación y salud. Y en esas tres áreas es que van estas nuevas plazas, pero mayoritariamente son policías y médicos los que van a estar creciéndose en el número de plazas. Cuando crece la cantidad de empleados en el Estado, muchas personas, muchos ciudadanos esperarían mejores servicios. Estaba leyendo que en el detalle también hay 114 profesionales más que se van a incorporar a la institución de la Presidencia de la República. ¿Eran estos estrictamente necesarios? Bueno, hay un conjunto de secretarías, ¿verdad?, que están vinculadas a la Secretaría, a la Presidencia, que forman parte del presupuesto general de la Presidencia. Todavía tenemos ahí a la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Tenemos la Secretaría de Inclusión Social, que ha crecido en personal porque se va a abrir una nueva ciudad mujer en Morazán. Se creó la Secretaría de Participación Ciudadana, que no existía, para darle posibilidades al pueblo salvadoreño de elevar sus niveles de participación. Entonces, son ese tipo de actividades que están justificadas plenamente, ¿verdad?, porque hay crecimiento de sus funciones, como esto que le decía, Ciudad Mujer, ¿verdad? Era necesario apalancarlo con esta ley de salarios porque se crearán nuevas plazas, ¿verdad?, porque se va a inaugurar un nuevo proyecto de Ciudad Mujer. Tenemos el planteamiento, yo estoy casi seguro que así será, porque ya tenemos en el plan prácticamente la construcción de 7 Ciudad Mujer adicionales. O sea, el presidente de la República sigue empeñado en que haya Ciudad Mujer en los 14 departamentos. Cuando esos proyectos se construyan, seguramente va a haber un poco de incremento de personal. Bueno, con ese nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos con nuestro último segmento en República. Bueno, llegamos ya casi al final de República, pero no quiero dejar de darle la palabra a don Roberto para que nos dé una última reflexión en torno a la situación del país y hacia dónde busca conducir el presidente Sánchez Serén este gobierno y este país. Don Roberto. Bueno, yo creo que es bueno que también demos la noticia, ya se comunicó, pero que el pueblo salvadoreño debe saberlo con más amplitud, que también esta semana tuvimos la información que la Superintendencia de Telecomunicaciones tomó la decisión de reducir los cargos de acceso a la telefonía, cargos de interconexión y el pliego tarifario. O sea, habrá disminución en las tarifas a teléfono. Por cada dólar que se gasta le durará más el saldo, digámoslo así, ¿verdad? Y ojalá que gaste menos en telefonía también, pero al menos será más barato. El cargo de acceso se ha reducido más o menos $1 en todos los domicilios y en los negocios $2, más o menos es la reducción. Entonces esa es una buena noticia para el pueblo salvadoreño porque puede o ahorra o al menos le alcanzará más para hablar más. Bueno, don Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana entonces en República y por supuesto estaremos pendientes del trabajo del gobierno y lo vamos a volver a invitar para conversar acerca de cómo va el gobierno, cómo va el país. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.